Las elecciones federales de México de 1910 se llevaron a cabo en dos jornadas, las elecciones primarias el 26 de junio y las elecciones secundarias el 10 de julio de 1910. En ellas se eligieron los siguientes cargos de elección popular: presidente de México y vicepresidente de México. Después de que se anunciara la posibilidad de un cambio político, surgieron dos grupos principales de tendencia revolucionaria: el Partido Nacional Antirreeleccionista y el Partido Democrático, mientras que en los grupos de tendencia porfirista, como el Partido Nacional Porfirista y el Partido Científico, optaron por reorganizarse para actuar mejor ante la inminencia de una campaña electoral. En el Partido Democrático se encontraban personas que encontraban preferible que Porfirio Díaz siguiera al frente del poder, pero creían que era necesario que se buscara un candidato distinto a Ramón Corral para la vicepresidencia de la República, como la manifestaron en abril de 1909. Sin embargo, este periodo no alcanzó la popularidad necesaria y fue disuelto. Ante esta situación, el Partido Científico presentó como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República a Porfirio Díaz y a Ramón Corral, respectivamente. Gobierno de Francisco I. Madero. Su proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana de 1910. Durante este conflicto, Madero fue elegido presidente de México, cargo que ejerció desde 6 de noviembre de 1911, poco más de un año después de 1913. Fue traicionado y asesinado junto con el presidente José María Pino Suárez, como resultado del golpe del Estado dirigido por Victoriano Huerta. En México, Francisco I. Madero asume la presidencia del país. Su mandato se caracterizó por encabezar un gobierno democrático preocupado por las condiciones de la vida del pueblo llano, aunque no sabrá satisfacer las aspiraciones de cambio social que tendrían las masas revolucionarias, lo cual provocó alzamientos armados como el campesino Emiliano Zapata o la rebelión de Pascual Orozco. Finalmente, el 22 de febrero de 1913, tras un golpe de Estado, él y su vicepresidente serían ejecutados por los golpistas encabezados por Victoriano Huerta, que también prometió respetar sus vidas y dejarlo marchar a Cuba. Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue una proclamación política promulgada y firmada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata dentro de la Revolución Mexicana el 28 de noviembre de 1911, en el que se desconoció el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas, aunque el Plan de San Luis Potosí solo se consideró la revisión de los juicios sobre la tendencia de la tierra durante el Porfiriato. En dicho plan, los zapatistas llamaban a las armas por restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, pues se sostenían que las tierras habían sido arrebatadas al pueblo de caciques, hacendados y terratenientes, y debían ser devueltas a sus dueños originarios. Su lema fue reforma, libertad, justicia y ley. Por ello, el plan sostiene que los campesinos deben presentar sus títulos de propiedad, los cuales en su mayoría eran de un tipo comunal y se originaban en el virreinato. Estos títulos habían sido declarados sin valor bajo las condiciones de ley del Lerdo, que formaban parte de las leyes de reforma, por lo que había sido fácil legalmente, hablando del despojo de tierras que los comuneros no trabajaban. El plan fue firmado por Emiliano Zapata y Otilio Montaño. Fue publicado el 15 de diciembre en el periódico Diario del Hogar. Cuando Victoriano Huerta asumió el poder ejecutivo gracias a un golpe de Estado y asesinando a Madero en 1913, Orozco se unió al usurpador. Zapata, indignado por la conducta de Orozco, el 30 de mayo de 1913 hizo reformas al Plan de Ayala, en las cuales se había desconocido a Huerta como presidente y declaraba a Orozco traidor revolucionario, tomando el mando de las tropas adheridas a dicho plan de Emiliano Zapata, quien declaró que no descansaría hasta que ambos traidores fueran derrotados y que los ideales del Plan de Ayala se hicieran realidad. Decena trágica. Se conoce como Decena Trágica al golpe militar que tuvo lugar del 9 al 18 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco Madero de la presidencia de México. La sublevación inició en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes estaban presos posteriormente asaltados por dependencias de gobierno y decretaron estado de sitio. Al caer herido el general Lauro Villar,
defendiendo el Palacio Nacional, Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta. Al paso de los días se solicitó la renuncia de Madero y José María Pino Suárez, lo cual fue rechazado. El 17 de febrero, Gustavo Madero descubrió que Huerta estaba en arreglos con opositores y lo llevó ante el presidente, quien no creyó sus palabras y lo liberó. Poco después, Huerta firmó un acuerdo, el Pacto de Embajada. En esta se cede la Embajada de Estados Unidos, con el apoyo del embajador Wilson. Con Félix Díaz, en su calidad de jefe del Ejército Federal, consumando su traición y destituyendo al presidente y al vicepresidente, ese mismo día Madero y Pino Suárez fueron apresados y obligados a renunciar al día siguiente. El 20 de febrero, Victoriano Huerta fue designado presidente mediante una serie de maniobras ilegítimas, por lo que fue conocido como el usurpador, aunque hay constitucionalistas como Felipe Tena que argumentaron que jurídicamente no hubo una usurpación, sino más bien una alta traición a vía de golpe de Estado. La revuelta culminó el 22 de febrero con el asesinato de Madero y Pino Suárez.